Amigos de futboleros, la Supercopa Alemana ha terminado y todo sigue igual. El Bayern ha sido campeón. Te lo cuento todo en este vídeo. Dentro cabecera. La vida sigue igual, el Bayern München ha sido campeón de la Supercopa Alemana, ha sido campeón de la Supercopa Alemana con total merecimiento, porque ha dominado el partido, porque no se ha notado que sus tres jugadores principales habían estado de vacaciones hasta hace nada, porque han demostrado un juego espectacular una vez más y porque hemos visto que los fichajes han funcionado, sobre todo el de Nathaniel Brown. Antes vamos a ir con los 11 titulares del partido, vamos a verlos para ver un poco lo que dispusieron ambos entrenadores y sobre todo para luego tener una buena base para analizar lo que ha sido el partido. Paso a leerlos, ¿vale? El del BVB fue el mismo casi que pusimos nosotros en la previa, salvo una excepción, que fue la entrada de Jude Bellingham por Ferman. Luego hablaremos de Jude Bellingham, hay mucho que hablar sobre el hermano pequeño de Jude Bellingham. El portero fue Kobel, la defensa de 3 con Bensebaini, Valdemar Anton y Gadou. Luego de carrileros hicieron Svensson y Ryerson, como era de esperar también, que además se fueron cambiando la banda en algunos momentos del partido. En el doble pivote, esa zona controversial de la que quiero hablaros luego, Jude Bellingham y Félix Enmeja, que estuvo muy bien. Y luego arriba, Ignacio, Carechas y Guirassy en punta alante del todo. Y luego hay que hablar del Bayern, porque en el BVB decíamos que Job no fue un acierto, pero en el Bayern hablábamos de que Tom Bischoff podía hacer de media punta, Kompany no lo decidió así y a quien decidió poner fue a Nathaniel Brown. Y para mí un acierto total y absoluto del técnico belga, para mí y para cualquier persona. Es más, Nathaniel Brown fue para mí el MVP del partido, fue el que marcó el primer gol del Bayern y estuvo muy bien, tanto ejerciendo de media punta como cuando se iba intercambiando la posición con Harry Kane. Para mí, como os digo, MVP del partido prácticamente sin discusión. El 11 del Bayern fue Manuel Neuer en portería, defensa de 4 con Konrad Laimer, Ta, Kim y Stanisic. Otro cambio importante, la entrada de Min-Jae Kim por Upamecano, bastante sorprendente esto. En el doble pivote Pavlovic y Kimmich, como habitual. Bueno, Laimer estuvo atrás de lateral, como en otros tantos partidos de la temporada. Luego comentaremos que entró Alphonso Davies. Jugó de media punta Brown y luego arriba los tres de siempre. Luis Díaz, Kane y Michael Olise. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué queremos más? Si dieron un espectáculo tremendo, sobre todo Luis Díaz, que siempre suele aparecer más en estos partidos. También es verdad que quizá tenía un duelo más fácil con Gadou del que tenía Olise con Bensebaini, sobre todo teniendo en cuenta que el central argelino Bensebaini tuvo un problema físico en el transcurso de la segunda parte que ya se vio que no estaba jugando igual de bien de lo que jugaría en condiciones normales. Gadou, por el contrario, sí que hizo un partido bastante solvente, en mi opinión. En la primera parte vimos un inicio fulgurante del BVB. Yo, de hecho, me ilusioné con que podíamos tener un partido emocionante, que a fin de cuentas era lo que todos queríamos. Pensaba que íbamos a ver a un BVB que iba a plantar batalla, pero esto duró los primeros 10 minutos en los que nos encontramos a un Carechas excepcional que en el principio de los partidos está bastante lúcido, es un patrón que venimos viendo ya desde la pretemporada. En el principio de los partidos está bastante lúcido y luego ya parece como que va perdiendo un poco de esa lucidez mental, porque por ejemplo en muchos momentos del partido vimos al 19 del BVB bastante acelerado, lo vimos jugando de alguna manera como un pollo sin cabeza, hablando en plata, porque Carechas lo que hizo en muchos momentos fue cometer demasiadas decisiones erróneas, a lo mejor tanto en pases como en movimientos individuales, por no saber leer el juego a tiempo o por no pararse
un segundito. Como digo, en la primera parte tuvimos a un Borussia mucho mejor en los primeros 10 minutos y luego a partir de ahí el Bayern tomó el control. Hubo otros 10 minutitos de igualdad y luego ya control absoluto del equipo muniqués, que además cuando llegó mostró mucho más peligro que el BVB, que de hecho se va al descanso con 0.00 goles esperados, 0.00 expected goals, así que con eso ya está dicho todo también, ¿no? El equipo de Vincent Kompany, como digo, jugó bastante mejor para mí. Es verdad que el BVB tiene ocasiones bastante claras. Tiene, por ejemplo, una que es un centro de Bensebaini que Svensson no alcanza a rematar, que es clarísima. Luego tiene también el gol anulado a Bensebaini, que se lo anulan porque toca un poquito con el hombro. Si no llega a tocar ese gol, va para adentro clarísimamente. No sé si hubiera sido fuera de juego posicional, a lo mejor lo podrían haber decidido así los árbitros, pero yo creo que ese gol hubiera valido y a lo mejor ahora estaríamos con una tanda de penaltis, pero no ha sido el caso. Ese gol no valió. Esa ocasión que hablábamos de Svensson, que se desperdició, dejaba el partido 0-2 al descanso, porque Brown marcaba el primero aprovechando un error de Anton, si no me equivoco, o un error o un mal duelo por parte de Anton, que le gana a Olise fácilmente, se queda con el balón en un pase largo de Kimmich, que también pilla a todos los centrales desprevenidos, y ahí Nathaniel Brown aprovecha y marca el primero, y el segundo llega por una pérdida de balón de Rami Bensebaini, que Michael Olise, mejor dicho, recupera y consigue convertir al filo del descanso en lo que se llama un gol psicológico en el segundo tanto del partido. O sea, dos errores defensivos del BVB. La defensa ha sido claramente la parte más débil del Borussia. Al descanso, Niko Kovac mete un primer cambio, que es la sustitución de Ignacio por, lo tengo aquí apuntado, por Constantelias. Es un acierto la entrada de Constantelias, mejora el equipo. Es verdad que Ignacio tampoco estaba jugando mal, pero a mí me parece un acierto la entrada de Constantelias. El BVB vuelve a jugar bastante mejor al inicio de la segunda parte, tiene ahí 5 o 10 minutos tremendos. Hay un momento en el que hay 4 o 5 acciones seguidas de balón parado también en los primeros minutos del segundo tiempo para el equipo del Schwarzgeld, el equipo negri-amarillo, que también podrían haberse convertido quizá en gol, pero nada. Al final, pues no se convirtieron en gol. El Bayern estuvo bien defensivamente. He de decir que en alguno de esos corners o faltas noté a Manuel Neuer quizá un poquito inseguro a la hora de ir a atacar los balones aéreos. De hecho, alguna de esas ocasiones, para mí la más clara, que es un disparo cruzado de Carezas, llega después de que Neuer no sea capaz de atrapar bien un balón y luego también de que se produzcan una serie de rechaces, pero bueno, el BVB solo llegaría a recortar distancias con un tanto de Fabio Silva, que había entrado en el minuto 62 en un triple cambio de Niko Kovac, Ferman por Enmeja, Vaya por Carezas y Silva, que entra por Guirassy. Y Fabio Silva, jugador del que por cierto se habla que podría salir y que podría venir a la Liga Española, bueno, pues Fabio Silva consigue marcar el tanto que recorta distancias y que parece que ilusiona un poco a la grada del Signal Iduna Park. De hecho, en los minutos posteriores se nota que prácticamente cada vez que un jugador del BVB toca la pelota, toda la grada se vuelve loca y jalea, porque están ilusionados, porque piensan que puede ganar. Pero se veía en el fondo bastante complicado, sobre todo porque no vimos un arreón del BVB después del gol como suele suceder en otras ocasiones. Y digo más, Joe Bellingham, vuelvo al tema de Joe Bellingham. Haces un triple cambio, sacas a Meja, un jugador que estaba haciendo un partido solvente, que te servía bien atrás, que te funcionaba en la recuperación de balón, y mantienes a Joe Bellingham por una pedrada personal, que es lo que lleva a los entrenadores a fracasar. Ya lo vimos, por ejemplo, con Nagelsmann en el pasado Mundial, y por no citar otros ejemplos anteriores, pero es que lo de Nagelsmann en el Mundial fue clarísimo, lo hablamos aquí en muchos vídeos. Y lo que hace Kovac aquí es un poco lo mismo. Él se empeña en mantener a Joe Bellingham y al final mantener a Joe Bellingham, ¿para qué le ha servido? Pues para jugar casi con 10, porque muchas veces se habla de que Pavlovic es como lo más débil del Bayern. Uy, perdón la voz.
que se habla de que Pavlovic es muchas veces lo más débil del Bayern, pero hoy no ha sido así, hoy ha estado muy bien también. Pero Joe Bellingham una vez más ha vuelto a decepcionar, digamos, y es una lástima, ¿no? Es una lástima porque es un jugador que, bueno, parecía que podía ser muy top y de momento en Dortmund está demostrando más bien poco. Como me estoy yendo ya de tiempo, quiero comentar también que en el minuto 80 entra Saibari con el partido 1-2, había entrado Alphonso Davies, ya el Bayern se había puesto en un rollito más defensivo, por tanto, no hubo muchas oportunidades de ver y de ver jugar bien al jugador marroquí también influyó, lógicamente, y es más, influyó sobremanera el hecho de que 5 minutos después de entrar, Bensebaini le hiciera una entrada al tobillo que el colegiado del partido determinó como tarjeta roja al colegiado del partido, que era, por cierto, Daniel Schlager, que consiguió mantener a los jugadores bastante a raya. Bueno, dicho todo esto, no sé si me estoy dejando algo, creo que no. Hemos visto una Supercopa con un Bayern que ha sido clarísimo y merecidísimo ganador de este primer título de la temporada. El BVB tiene cosas que mejorar, lógicamente, pero las cosas que tiene que mejorar seguramente sean las del entrenador, porque en defensa tiene que estar más concentrado, eso es indiscutible, pero en ataque es un buen equipo. Yo creo que es un buen equipo en ataque, lo hemos visto. Quizá necesite algún jugador que consiga acercarle más el balón, llevarle más el balón a los de adelante. Y ese es Ferman. Y si Ferman juega, las cosas yo creo que irán un poquito mejor para el equipo negro y amarillo. Por lo demás, hay que felicitar al Bayern München, que ha sido un merecidísimo ganador. Hay que felicitar, me sale, lo digo, a Vincent Kompany por un título más, un éxito más y por la ideaza de poner a Nathaniel Brown de media punta. Yo supongo que cuando las cosas vuelvan a la normalidad volverá a jugar de lateral, pero lo que vimos hoy de Nathaniel Brown jugando de media punta fue una auténtica barbaridad. Así que nada, felicidades al Bayern München y yo te quiero recordar y te quiero contar, más que recordar, que la semana que viene empieza la Bundesliga y el viernes en Fusbaleros va a haber una super previa de todos los equipos. Pero por si se te hace muy largo, que me parecería incomprensible porque además va a haber timestamps, marquitas de tiempo para que tú, si quieres solo saber la previa del Hoffenheim, qué pasará con el Hoffenheim esta temporada, te puedas ir directamente al momento del vídeo en el que hablo del Hoffenheim, pero bueno, por si se te hace bola eso, pues también voy a preparar shorts, vídeos cortitos, verticales, en los que te voy a contar lo más interesante de cada equipo de cara a la temporada 26-27. Por otra parte, yo me despido aquí, nos vemos el viernes que viene, muchas gracias por estar ahí, like, suscríbete, por supuesto, no se te olvide, y nada, adiós.